Sí, Marisa. doctora. Bueno, Sí, se ve vamos a ver perfecto. qué es la definición, cómo se define un paciente con discapacidad. Definimos a toda persona que presenta una alteración funcional permanente, prolongada, físico o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración tanto familiar, social, educacional o laboral. Ustedes van a encontrar muchísimas definiciones, pero esta va a ser la que le vamos a pedir porque es la más simple y la que conlleva al término discapacidad. Ahora bien, vamos a ver cómo se dice. Esto está muy en boga, pero puede ser que alguno no lo sepa. Antes decíamos discapacitados, con capacidades diferentes, lo siguen diciendo, impedidos, minusválido, especial. ¿Qué pasa? Cuando nosotros expresamos, ¿sí?, y definimos es un discapacitado, estamos, ¿sí?, menospreciando a la persona, ¿sí? Primero está quién es, Juan, Pedro, Juanita, quien sea, o sea, la persona. Y después esa persona tiene una discapacidad, entonces persona con discapacidad. Capacidad diferente, nadie vuela. Ojalá fuera Superman. A mí me encantaría ser Superman, poder volar. O el hombre araña me encantaría. ¿Y a quién no? Muchas veces preguntan cuáles son los deseos de uno y yo digo volar. Estaría bueno. Entonces, este término tiene que quedar bien claro en cómo se dice. Se dice paciente con discapacidad o persona con discapacidad. O sea, va el nombre de la persona y después qué padece esa persona. Y esto está dado por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ONU, que dispuso este término, persona con discapacidad. Entonces, esto no. Acuérdense siempre de esto no. Estadísticas. El análisis por grupos de edad se advierte que mientras que en la población de 6 a 14 años de niños predomina quienes tienen dificultad solo mental cognitivo, que es el 48%, entre la del 65 y más años se destaca solo la dificultad motora. ¿Sí? En el grupo de 15 a 64 años se acentúa la presencia de personas con solo dificultad motora y solo visual, y el 59% de la población de 6 años y más con dificultad declaró experimentar una dificultad, mientras que el 30% señala tener dos tipos de discapacidad, o sea, una o más. ¿Qué significa esto? Que el nivel, o sea, el porcentaje de pacientes con discapacidad ha ido en aumento no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Por los avances, no solamente de los fármacos, sino de los tecnológicos. ¿Sí? Antes, niños que tenían muy poca sobrevida, hoy esa sobrevida es mucho mayor. Entonces, podemos decir que en nuestro país hay 2.176.123, que el 68% están afectados por una dificultad o limitación, de los cuales 16% discapacidad motora, 40% discapacidad visual, 5,7 discapacidad auditiva y 5,7 también discapacidad cognitiva. Es decir, que la mayor porcentaje de discapacidad es cuando tienen dos o más dificultades, que significa el 31,9%. Este es del censo 2010, no se encuentran los otros. Y a nivel mundial, el 15% de la población, es decir, 1.000 millones de personas sufren algún tipo de discapacidad. ¿Sí? Las personas con discapacidad tienden en promedio como grupo más probabilidad de experimentar resultados socioeconómicos adversos que las personas sin discapacidad. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque significa no solamente a veces el nivel socioeconómico, sino la atención, ¿sí?, implica mayor costo para poder estar en salud y en una buena calidad de vida. Ahora bien, antes se la miraba a la persona con discapacidad por lo que tenía, ¿sí? Y no por lo que era. Y es a partir del CIF, que eso tienen que saber que existe, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que constituye un marco conceptual de la OMS por una nueva comprensión del funcionamiento y la discapacidad de la salud. ¿Qué hace esto? Esto hace que proporciona un lenguaje unificado y estandarizado que sirva un punto de referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. ¿Por qué? Porque antes se veía todo lo médico y todo lo que no podía hacer. Y hoy en día, ¿sí?, se ve lo que el paciente puede hacer en su contexto social y cómo se puede aplicar medidas para mejorar su calidad de vida.
O sea, no se ve lo que no puede, porque lo que no puede no lo va a poder, ¿sí? Sí se puede, sí se ve lo que puede, y a partir de lo que se ve que puede, se trata de direccionar todo lo que sea la rehabilitación o las necesidades de ese paciente. En cuanto a la clasificación, es distinta en el CIF, que es muy complicada, que eso será si alguno decide hacer la especialidad y informarse, porque está con muchos códigos, muy dividido, que en realidad lo que hay que saber es que hay distintos tipos de discapacidad, ¿sí? Tienen la física o motora, que puede ser no ambulatoria, semi-ambulatoria o ambulatoria. Las sensoriales, ¿cuáles son las sensoriales? El tacto, la visión y la audición. La discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial, es decir, cuando está la discapacidad psicosocial, cuando hay una capacidad afectiva y que no hay un registro de la realidad, que son estos pacientes que tienen los bipolares o problemas psiquiátricos. Y la genética. Ahora bien, generalmente los tipos de discapacidad, las distintas discapacidades, pueden ir combinadas. O sea, podemos encontrarnos un paciente hipoacúsico y no vidente, un paciente con trastorno del espectro autista, que estaría dentro de la capacidad del registro de la realidad y capacidad afectiva, que después lo vamos a ver la actualidad de lo que es el trastorno del espectro autista y cómo se organiza hoy y cómo se lo nombra neurodivergente, que lo vamos a ver cuando lo veamos la próxima clase. Y de acuerdo a la duración, puede ser la discapacidad permanente o transitoria. Por ejemplo, me fracturo un pie, voy a tener una discapacidad transitoria, ¿sí? Ahora, por ejemplo, la, la permanente sería, por ejemplo, un paciente con una encefalopatía crónica progresiva, que es lo que se llamaba antes, que lo vamos a ver en la próxima clase, el paciente con parálisis cerebral, que se lo sigue mandando. El paciente no va a cambiar en el tiempo, sí, por esa parálisis cerebral, puede ser que en el tiempo se dificulte su vida o no. ¿Sí? Generalmente sí, por los problemas de columna y etcétera, que lo vamos a ver ese día que lo veamos. Y de acuerdo al grado, hablamos que pueden ser leves, moderadas, severas y profundas. Si voy muy rápido, me van diciendo, en realidad, sáquenle foto a la diapo y van completando. Leves, moderadas, ¿qué va a influir en eso? No solamente en la parte médica, sino en la parte de lo que es toda la parte de rehabilitación y del apoyo a nivel familiar, que es ahí cuando se produce, al nacer un niño con discapacidad, se produce una quiebra en la familia por este nacimiento que rompe lo que es la estructura familiar hasta que se acomoda, ¿sí?, la familia ante esa situación. Ahora bien, vamos a nombrar algunas de las etiologías y patologías de las principales afecciones discapacitantes, con que ustedes sepan 3 por lo menos de cada una. Prenatales, cuando hablamos antes del nacimiento, que pueden ser por defectos de desarrollo de ese bebé que tenga una macro o microcefalia. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo aquí es una macrocefalia, o sea, un aumento del tamaño de la cabeza, que hay que ver si esto es por aumento del líquido cefalorraquídeo o no, ¿sí? Y cuando hay bebés que nacen con cabecitas pequeñas, con un desarrollo pequeño de lo que es la parte cerebral, son pacientes con microcefalia, que puede estar acompañado ambas por algún problema, algún síndrome puede ir acompañado, o sea, ser un síndrome que se manifieste de esa forma o no. Por trastornos metabólicos o neurometabólicos, por ejemplo, por hipotiroidismo, que tenga ese bebé, que hoy esto ya es más difícil, que no se ha diagnosticado. Eso se daba mucho cuando los bebés no le hacían la prueba del hipotiroidismo apenas nacen en el taloncito. Puede ser la diabetes materna, que influye en lo que es posibles malformaciones, como también tenemos que poder la espina bífida, la anencefalia, que es la falta de la formación del cerebro, anencefalia es eso. La espina bífida también puede ser por falta de vitaminas, el alcoholismo, que da el síndrome alcohólico fetal, que va a dar un déficit de crecimiento y alteraciones faciales y discapacidad intelectual. Todas estas cosas se están viendo. Por ejemplo, la espina bífida se da por falta del ácido fólico, ¿sí? O sea, una mamá que no está preparada, que queda embarazada y su ácido fólico está en bajo porcentaje a nivel de su organismo, puede dar la espina bífida.
También infecciones dentro de los 5 meses de gestación, que son todas las infectos contagiosos, como puede ser la rubiola, que puede dar déficit mental, malformaciones orgánicas, cataratas, cardiopatías. También puede dar lo que es la pérdida de ese bebé, el citomegalovirus, la toxoplasmosis. Ustedes ya lo vienen estudiando en varios años de la cabeza, varios años de la carrera, que la toxoplasmosis produce grandes estragos en esa mamá embarazada, en los primeros meses de vida. La sífilis congénita, que esto antes no se veía, pero hoy en día la sífilis ha tomado grado porque es como que no hay cuidados y la juventud, muchos chicos jóvenes, están con sífilis, van dando vuelta en distintos consultorios, sistemas públicos, y no se hacen el tratamiento. Teratógenos puede ser por algo externo, las hemorrágicas, las radiaciones y de origen desconocido, ¿sí? Por ejemplo, lo que ustedes están viendo aquí es por un tumor, ¿sí? Que se agranda y el ojo adquiere ese color, y este tumor es muy progresivo, que si no se estirpa en el momento el ojo y todo lo que es el sistema ocular de ese, pasa inmediatamente al otro. ¿Mm? Causas perinatales. Las causas perinatales serían en el momento del nacimiento, que puede ser un niño prematuro o un niño que pase de su gestación, 42 semanas de su gestación, o sea, posmaturez, bajo peso al nacer, hipoxia, ¿sí? Traumatismos, eso por un diagnóstico, o sea, vuelta de cordón, ¿sí? Que haya utilizar forceps, la incompatibilidad de RHs y la placenta previa. Hoy en día muchas de estas cosas ya es como que se han superado, pero todavía hay pacientes embarazadas que no realizan los controles que tienen que hacer. Causas postnatales, bueno, pueden ser infecciosas, como la meningoencefalitis, micosis, las intoxicaciones, el plomo, el mercurio, una anoxia, por ejemplo, un accidente cardiorrespiratorio, o sea, el ahogo, si no se ve en el momento, puede el paciente recuperarse, pero por allí quedan ciertos efectos de esa anoxia, o sea, efectos que se traducen en discapacidad y otra vez no se en el momento. La desnutrición, ¿sí? Esta desnutrición va a afectar a ese niño a nivel intelectual y a nivel general. Y traumatismos graves, que puede ser cualquier tipo de accidente. Ahora bien, ¿cómo vamos a realizar ese abordaje? ¿Sí? ¿Cómo vamos a realizar ese abordaje? Tiene que ser sí o sí interdisciplinario, y hoy ya hablamos de transdisciplina. O sea, que no solamente tenemos que ver en el consultorio en sí, sino tenemos que tener una comunicación que la vamos a tener por medio de una historia clínica, por una comunicación. Realmente preferimos el papel, la información, o si trabajamos en combinación con algún profesional, de estar en el mismo lugar, es muy positivo y es necesario que ustedes tengan en su historia clínica las autorizaciones, porque ustedes le van a decir al médico lo que van a hacer y cómo van a actuar, porque ustedes son el odontólogo. Obviamente que tienen que estar formados en esa capacitación, o sea, estar formados en lo que hacer, ¿sí? Pero es el médico el que les va a decir sí, no y cómo se encuentra el paciente, ¿sí? Y la interconsulta tiene que estar. Y está también los que realizan la secretaria, todos los pacientes, todas las personas que influyen en lo que es el abordaje del paciente, ¿sí? No únicamente el médico y el odontólogo. Están las terapistas ocupacionales, la fonoaudióloga, todo está incluido en esto. Las terapistas ocupacionales trabajan muchísimo con los pacientes con discapacidad porque le enseñan a cómo hacer cosas que o nunca pudieron hacer, cómo pueden llegar a hacerlas, las limitaciones que tienen, o la hicieron y después por algún tipo de accidente, por ejemplo cerebrovascular, no pueden realizarlo, pero cómo pueden realizar esa rehabilitación, ¿sí? Ha tomado mucho auge lo que es la terapia ocupacional. ¿Cuál es el objetivo de la odontopediatría? Es de que nosotros, ¿por qué como odontopediatras? Porque al primer odontólogo que van a ir ese bebé, y más hoy con todo lo que es la prevención, que se inicia muy temprano del bebé, es al odontopediatra. Entonces, debemos saber qué hacer. Si no nos encontramos en condiciones de atender, deriven, pero tienen que formarse en esta parte y tienen que aplicar, por lo menos los datos que vamos a ver,
cosas que pueden aplicar, cosas que van a poder aplicar y van a poder realizar con sus pacientes. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de abordaje que tenemos en discapacidad? Tenemos la entrevista motivacional, que todos ustedes saben, que vamos a hablar con esa familia, con una historia clínica abierta, que esa historia clínica no significa que la vamos a completar en una sola vez. ¿Por qué? Porque esa mamá o la persona que acompaña al niño, o papá, o acompañante, va a ir dándonos información muchas veces como que medio como que no quiere darla o no se da cuenta. Entonces, nuestra historia clínica debemos saber cómo realizarla para que podamos tener los datos que necesitamos. Y trabajamos con una contención. Yo siempre digo que esta contención es una contención física, pero una contención física amorosa, que es para que podamos trabajar. Obviamente, no voy a hacer una contención clavando, o sea, introduciendo una aguja carpule o una anestesia sin tener la motivación de ese paciente. No voy a hacer una contención física con un paciente que no tiene experiencia trabajando con la turbina. O sea, uno tiene que preparar al paciente hasta que tome confianza con el profesional, que eso se ve más, lleva más veces, la mayoría de las veces, o sea, la mayoría de las veces en pacientes con discapacidad les va a llevar más tiempo, ¿sí? Una vez usted a un paciente lo motivan más rápido, en un paciente con discapacidad más tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes, por medio de esa entrevista motivacional, van a saber cómo debo abordar al paciente y qué le molesta, ¿no? Y dejar la anestesia, también tenemos la farmacológica, que es por medio de la sedación, que puede ser a nivel de comprimidos o endovenosa, y les digo hoy y anteriormente, o sea, 2023, perdón, no estamos autorizados, por lo menos en Córdoba, por el Colegio Odontológico, a realizarlo en consultorio externo, en consultorio privado. ¿Qué significa esto? Que muchos lo hacen, allá ellos, pero ustedes tienen un problema legal. Por más que venga, porque se trasladan con la valijita, el médico, nosotros no estamos autorizados, por lo menos en Córdoba, hasta ahora. No significa que lo que tenemos la especialidad sabemos trabajar, pero no estamos autorizados. ¿Qué significa eso? Que no hay que realizarlo. Esa es mi opinión y es lo que yo le digo siempre a las personas que formo y a los alumnos. Nosotros hoy en día, y yo tampoco lo hago en consultorio, por más que tenga la experiencia clínica, porque lo realizo en un hospital, lo realizo con un apoyo médico tal que el paciente, si necesita oxígeno, la sala, ¿sí?, de cirugía preparada con la anestesista, que tenga todo para salir del paso. Y hoy en día, lo último que se está viendo, que este año se presentó el curso en la UBA, lo trajo de Lima, Perú, es el óxido nitroso y oxígeno, que parece ser un aparato pequeño, que permite por medio de oxígeno nitroso y oxígeno que el paciente pueda respirar por nariz. Se le enseña al paciente a respirar por nariz. El paciente se le puede trabajar, es un aparato pequeño, no es una gran infraestructura, pero aún no está autorizado por el Ministerio de la Salud de la Nación, pero se están haciendo todo para que esto pueda entrar al país, y obviamente que hay una capacitación que hay que hacer, pero sería una gran posibilidad para los pacientes con discapacidad que no se dejan atender siempre y cuando respiren por nariz, y que los efectos secundarios son mínimos, y haciendo una buena anamnesis esto se va, porque una vez que se retira el óxido nitroso con el oxígeno, cede todo. No pasa así con la sedación, que puede haber complicaciones. No digo que no lo hagan, y no digo que esté permitido en otras provincias, yo les digo en Córdoba. O sea, chicos, no se vean tentados en que les digan, ay, mira, yo conozco un doctor que va con la valijita y jamás he tenido problemas. Pero uno nunca sabe, cada uno decide qué quiere hacer, ¿sí? Y como les decía, recurrimos a la anestesia general cuando realmente no podemos abordar a ese paciente. ¿Y cuándo se da eso? En pacientes con mucho con discapacidad intelectual y en pacientes adultos que no han tenido la precaución, estos papás, por ignorancia o por no desconocer, pero hoy ya está muy en boga de lo que es la interconsulta de edades tempranas,
de la atención odontológica. Entonces son pacientes adultos que terminan anestesia general porque es muy difícil el abordaje. Y en los pacientes con discapacidad intelectual es muy difícil cuando es profundo esto, o en chicos o pacientes muy, muy miedosos o que no permiten el abordaje porque tampoco los padres lo hacen. Es decir, no hay un cepillado. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar en edades tempranas, porque no es lo mismo empezar desde bebé a empezar de adulto, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer ese abordaje? Vamos a ver qué pautas podemos realizar y cómo vamos a realizar nuestra comunicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de esa entrevista motivacional, con esa entrevista de los padres, que no es solamente una vez, como les dije, y la observación directa del paciente para poder después volcar los datos de la historia clínica y ver cómo puedo ingresar a ese paciente. Que muchas veces esa observación es continua y en muchas consultas, ¿sí? Posteriores consultas, tendría que decir ahí. Es decir, que la motivación, vamos a manejar el comportamiento de ese paciente, que ustedes saben que hay muchas técnicas, que ya las han visto, y con la creatividad podemos adaptarla a estos niños. Nosotros utilizamos mucho lo que es la desensibilización, o sea, vamos de a poco incorporando distintas acciones en ese paciente y que permite que el paciente vaya colaborando paulatinamente. Muchas veces nosotros pensamos, porque hay una parálisis cerebral muy profunda, o creemos que no nos entienden y sí nos entienden. ¿Y cómo vamos a hacer esto para saber? Por medio de los voceros. ¿Quiénes van a ser los voceros? Sus padres. Entonces ustedes van a decir cómo se comunican con ellos, cómo te dice cuando quiere algo, cómo se muestra a él cuando algo le molesta, porque una vez hace un movimiento fuera de un movimiento de piernas y que significa que la mamá sabe que ese movimiento de piernas está significando que a él le molesta algo. Entonces, toda esa interpretación que nos van a ir diciendo, la tenemos que hacer nosotros, pero con la ayuda de los padres, o nosotros ir preguntando, ¿cuándo hace esto que estamos viendo? Y vamos a ir anotando la historia clínica. ¿Y por qué digo anotar la historia clínica? Porque sí, porque al principio te vas a acordar, pero cuando tenés muchos pacientes, ya la memoria te puedes olvidar, a veces sí, a veces no. Entonces, eso tiene que ir anotado, ¿sí? Ser creativos, ¿sí? Por ejemplo, en chicos con baja visión, puede ser a ustedes con dibujos o con relieve, que eso les va a ayudar muchísimo a relacionarse. Y vamos a explicar todo lo que vamos a ir haciendo por medio del tacto, que ya vamos a ver la próxima clase, o hoy si tenemos tiempo, lo que es la parte de la edición en un niño con discapacidad. Los pictogramas. ¿Qué son los pictogramas? Es hacer que los padres o bajen por internet, que hay muchísimos, las distintas pautas que vamos a ir haciendo, no solamente a nivel odontológico, que pueden sacar fotos, que hoy tenemos esa posibilidad que es muy fácil, o sea, cuando ingresa al consultorio, cuando va al consultorio, le vamos pautando los distintos momentos de la consulta, y a la noche podemos, a ver, cómo incorporamos el cepillado, ¿sí? Por ejemplo, con dibujos que se hace de noche, que tiene que dejarse cepillar, entonces con dibujos antes de irse a dormir, entonces por medio de dibujos, ¿sí? Uno puede ir haciendo que el niño comprenda cómo debe hacerlo, ¿sí? Ahí ustedes pueden observar, ¿sí? Una motivación en grupo, ¿sí? Por medio de números, o sea, de acuerdo a lo que el paciente tenga, nosotros vamos a guiar nuestra motivación. ¿Está claro, chicos, lo que voy diciendo? Sí, profe. Después podemos hacer la motivación por medio de macromodelos, lo utilizamos muchísimo. Eso sirve impresionantemente. ¿Por qué? Porque lo hacen partícipe de esa situación y el niño al cepillar es como que pasa a ser integrante de lo que es la prevención y después lo aplicamos a él. ¿Sí? De a poco, ¿sí? Realizamos ese abordaje de la cavidad bucal, a veces lo podemos hacer el mismo día, otras veces no, pero siempre respetando al niño, ¿sí? Y ustedes ven a este paciente que no quiere, pero de a poco se puede y se va ganando tiempo. Podemos tomar impresiones, podemos trabajar con abriboca, que ya vamos a ver cuál tenemos. A veces, ¿sí?
empezamos que no quieren y otras veces ya podemos dar colaciones, ¿sí? De cómo, o sea, de un incentivo de qué se ha portado correctamente, cosas que a él le gustan o cosas que, por ejemplo, un juego, generalmente tenemos que tener juegos en el consultorio y en este caso de la doctora Laiki, donde por medio, ¿cierto?, de la comunicación, y ustedes observen que el paciente lo que ve es sus ojos. ¿Por qué? Porque acá hay una hipoacusia y la comunicación va a ser por los ojos. Actualmente debemos trabajar, ¿cierto?, con las cubetas. A veces son muy divertidos hasta que vamos a la boca, pero está en nosotros de lograr convencer. Otras veces trabajamos a 4 manos, donde la mamá es gran partícipe, donde sostiene suavemente y tenemos el ayudante que nos ayuda. ¿Por qué? Porque si el paciente se mueve podemos dañar al niño con algún instrumental y obviamente lo que vamos a hacer no va a haber dolor de por medio, porque si no ahí sí estaríamos haciendo una iatrogenia y una falta, no vamos a estar respetando desde la bioética a nuestro paciente. Es así que vamos motivando, ¿sí?, los tiempos, muchas veces se sientan con los padres, vamos motivando. Este chico tiene un problema de una traqueotomía, él mentalmente no tenía ningún problema, pero había tenido muchos problemas respiratorios en el momento del nacimiento que le provocaba esto, y un niño muy miedoso por todas sus experiencias médicas, ¿sí? Y de a poco uno va trabajando, o sea, acuérdense que los tiempos son distintos. Y otras veces los hacemos partícipes de cambios de situaciones, de roles, como odontólogos, se hace el enojado y después, porque se portó re bien, y él dice, ok, nos vemos. Es como que se van creando amistades. Ese es ahí en el círculo, en el servicio de Sentis. Algo que ustedes tienen que conocer, es algo que se está utilizando ahora mucho, que es las terapias asistidas con animales. O sea, conforman un impulso interdisciplinario que han generado con mayor fuerza desde la década del 70, un movimiento mundial dentro del cual se rescata el aporte que desde la vida brindar animales, mascotas y animales de granja en beneficio de distintas poblaciones, que pueden ser no solamente en adultos, sino también en ancianos y niños. La parte de trabajar con caballos, la equinoterapia se utiliza mucho en pacientes niños con discapacidad, porque la temperatura del caballo da cierta confianza al niño, y también el sentarse también da cierta estabilidad y lo obliga al niño a quedarse en esa posición. Podemos decir también que nosotros utilizamos también lo que es, no usamos un canario, pero se utilizan varios odontólogos, utilizan los animales, los caninos. Y no solamente se está utilizando para terapias odontológicas, sino también pacientes que se encuentran en terapia, ¿sí?, por un problema de salud. Obviamente que ese animal es preparado, hay una lucha con esto, pero desde la bioética se está trabajando en los pacientes que están en terapias intensivas, porque el amor que dan en los animales, por ejemplo, los perros, cuando se encuentran aislados de sus dueños que están enfermos, no solamente dan angustia a los enfermos, sino también a los animales, y se ha comprobado un gran progreso en lo que es el ánimo de ese paciente, y eso ayuda mucho, saben ustedes, la eliminación del estrés y a la recuperación del paciente que, por ejemplo, está en terapias. Entonces yo les hablaba qué significaba esta contención, que acuérdense que es una contención amorosa, que van a inmovilizar al paciente, que van a permitir, como les dije, no solamente la protección del paciente, sino también del operador y de su equipo. Y nunca debe aplicarse esto como castigo al paciente, ni tampoco tenerlo 3 horas con la boca abierta porque tengamos puesto algún aditamento para producir la contención. Por ejemplo, acá estamos con la mamá que nos está ayudando. Y esto es la anestesia general. Ahora bien, ¿qué instrumentos, qué elementos auxiliares podemos trabajar? Tenemos de plástico, pueden utilizar las maderas de cierto tamaño, donde le colocan un guante, ¿sí?, que puede traerlo ya el paciente. Ustedes le enseñan al paciente cómo tiene que estar y le hacen hacer. Tienen estos abrebocas
siliconados que tienen que tener la precaución. En el más pequeño que tiene, acá ustedes lo pueden ver, que tiene un orificio, que ahí ustedes tienen que pasar un hilo donde ustedes tienen que estar tomado en su dedo, ¿sí? Para que no se lo vaya a querer tragar. Este es el abreboca de Moll, que por esta cremallera se abre. Esto es el suctor que tiene que eliminar esta parte, el suctor para que no se vaya a querer salir. Estos son otros tipos de abrebocas. O sea, tienen que ingeniarse. Y este es el abreboca de Moll, que yo les decía. También puede usar los bajalenguas, que de acuerdo a la altura que ustedes necesiten trabajar, colocan, superponen, colocan cinta y esto después colocan un guante. ¿Sí? Y este es el abreboca de Moll, que ustedes por esta cremallera, ¿sí? Van a introducirlo y abriéndole la boca, y al abrir, tocar esta cremallera, esto se va a ir abriendo y va a hacer que el paciente se mantenga con la boca abierta. Son difíciles de conseguir, los nacionales no sirven, ¿sí? Y acá ustedes pueden ver cómo se trabaja. O sea, de un lado se coloca el abreboca, tienen que tener un ayudante que les ayude, la misma mamá, y ustedes van a trabajar del otro lado, ¿sí? Acá tienen con ustedes con los abrebocas, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco de lo que es la discapacidad intelectual. ¿Qué es la discapacidad intelectual? Antes se le llamaba retraso mental, hoy no se lo denomina así. Obviamente vamos a encontrar artículos con eso y podemos llegar a encontrar a profesionales que le dicen presenta retraso mental, pero hoy se dice discapacidad intelectual, que está el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, donde está dado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que se va actualizando a partir de las experiencias y que los mismos psiquiatras van colaborando para los cambios que se tengan que realizar. Entonces, ¿qué pasa con el paciente con discapacidad intelectual? Ustedes cuando lo vean, ¿sí? Este discapacidad intelectual puede ir acompañado de un síndrome, por ejemplo, síndrome de Down u otros síndromes, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes lo van a ver al paciente, los que son únicamente con discapacidad intelectual, bien enteritos, que ustedes lo ven, que no hay problemas, pero una vez que empiecen a interactuar, esto ustedes se dan cuenta que algo pasa, ¿sí? Entonces hacen la anamnesis, ven a qué colegio va, si está con maestra integradora, entonces ustedes tienen que ir verificando los datos. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, muchas veces obvian y esconden los papás porque todavía no lo tienen asumido la discapacidad. ¿Cómo que podemos decir que la discapacidad intelectual es un trastorno del desarrollo intelectual que comienza durante el periodo del desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento, ¿no? El funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios, que significa en cuanto a lo conceptual, social y práctico. O sea, ese paciente va a necesitar un apoyo para relacionarse no solamente en la escuela, sino en el ámbito diario, y son los padres grandes apoyos de esto. Las causas pueden ser prenatales, que hay un gran porcentaje de hereditario que se puede heredar, y también algún trastorno, como vimos antes, algún traumatismo que puede dar efecto, o un hipotiroidismo puede dar una discapacidad intelectual, la perinatal y también la postnatal. Dentro de las prenatales dijimos esas dos, también tienen la desnutrición grave, también tienen trastornos de metabolismo de los aminoácidos, de las grasas y también de los hidratos de carbono, también la toxoplasmosis, el VIH y el virus del Zika. El virus de Zika, que en Brasil se da mucho, que ahora ha disminuido, pero produce grandes estragos en los pacientes con una discapacidad intelectual. ¿Sí? También la deficiencia del ácido fólico, la desnutrición de esa mamá, los no controles, y también el consumo cierto de alcohol y de sustancias. También lo que es el alcohol y lo que significa, cierto que dije, lo que es el fumar y la cocaína, que se da mucho en la mamá embarazada. La perinatal es gran causante de problemas
de discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque hay una anoche, una falta de oxígeno en el momento del parto, que puede ser por una doble vuelta de cordón, puede ser porque no hay dilatación de esas, dilatación, no tiene esa dilatación que corresponde a la mamá, entonces hay que utilizar forces, y ese daño va a ser transmitido al cerebro o puede traducirse en convulsiones, que eso también va a producir también un daño paulatino en el cerebro. Y también postnatal, meningitis bacteriana que produce grandes problemas, y en la encefalitis virales, también el traumatismo craneal, las exposiciones que ya vimos antes de plomo, pero estos son los que dan más lo que es la discapacidad intelectual. ¿Qué podemos decir? Que la mayor cantidad, hay un 50% de anomalías genéticas, y también el 10% son prenatales, el 30% son alteraciones tempranas del desarrollo embrionario, y el 5% son somáticas durante la niñez, que pueden ser por la desnutrición, la falta de estimulación social o verbal. O sea, un niño encerrado sin los estímulos que corresponden va a tener a la larga una discapacidad intelectual, porque cuando es el momento de esa estimulación, no la tuvo. Podemos caracterizar hay distintos grados de la discapacidad intelectual, y también podemos tener lo que es la dificultad en el funcionamiento adaptativo y social, que eso se da por lo que es el cociente intelectual. Yo ahora van a ver un video para que no sé por qué no sale el volumen, ya me dijeron las doctoras porque lo probé antes de empezar, pero quiero que vean un video que relativamente es viejo, pero que es de un encuentro de los Juegos Olímpicos de personas con discapacidad, cómo está la adaptación. Entonces, nada de decir discapacidad,